Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Una situación inesperada ha sacudido los estudios de grabación esta semana. Sí, hablamos del rodaje más comentado del momento. Todo comenzó cuando una fuerte discusión entre Kwan Tatltu, Elena Martínez y Diego Navarro puso en pausa la filmación de la serie más esperada del año. Pero gracias a la actitud calmada y conciliadora de Kwan, el equipo ha vuelto a trabajar y las cámaras han vuelto a rodar. Fue una tormenta emocional, comentó un miembro del equipo que prefirió mantenerse en el anonimato. Según fuentes cercanas, la tensión entre Elena y Diego venía creciendo desde hace semanas, y una pequeña escena romántica terminó por desatar el caos. Al parecer, Diego no soportaba cómo Elena interpretaba sus líneas con tanta intensidad junto a Kwan, lo que generó celos y un ambiente insostenible en el set. Yo solo estaba actuando, habría dicho Elena con voz firme durante la discusión, mientras Diego, visiblemente molesto, respondía, no parece que estés actuando cuando lo miras de esa manera. Todos en el set se quedaron en silencio, y la directora decidió suspender las grabaciones hasta nuevo aviso. Sin embargo, lo que pocos esperaban era que Kwan, conocido por su serenidad y carisma, interviniera de una manera tan diplomática. Según testigos, el actor reunió al elenco principal y, con una sonrisa, dijo, todos estamos aquí por el mismo sueño, contar una historia que emocione al público. No dejemos que el ego nos robe eso. Esa frase, simple pero poderosa, marcó un antes y un después. Esa misma tarde, Kwan se reunió con Elena y Diego por separado, buscando entender sus puntos de vista. No quiero que esto se convierta en una batalla de orgullo, le habría dicho a Diego en un tono amistoso. Al día siguiente, los tres fueron vistos tomando café juntos cerca del set. Elena lucía más relajada, y Diego incluso bromeó frente a las cámaras de un programa local, parece que Kwan no solo actúa bien, también debería ser mediador de paz. Desde entonces, el ambiente cambió por completo. Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos sobre la actitud de Kwan. Los fans comenzaron a usar el hashtag #gracias Kwan y compartieron mensajes como un verdadero líder mantiene unido al equipo o así se comporta un verdadero profesional. Pero eso no fue todo. Días después, en una entrevista exclusiva para una revista digital, Elena confesó, a veces el trabajo nos sobrepasa, pero tener a alguien como Kwan cerca te recuerda lo que realmente importa. Diego, por su parte, admitió entre risas, creo que aprendí una lección. La competencia no debería estar dentro del set, sino en quien da lo mejor de sí mismo para el personaje. A partir de ese momento, la producción retomó su ritmo habitual, aunque con una energía completamente renovada. Las grabaciones se trasladaron a un nuevo set ubicado en las colinas de Málaga, donde el equipo encontró no solo un cambio de escenario, sino también una nueva motivación. La historia que estaban contando, cargada de pasión y conflictos, parecía reflejar de manera inquietante lo que había ocurrido tras las cámaras. El director, al notar la transformación en la dinámica del grupo, decidió aprovecharla en favor del proyecto. Lo que vivimos nos ha hecho más auténticos, declaró durante una rueda de prensa improvisada. A veces, los momentos difíciles son los que nos ayudan a conectar de verdad con la historia que estamos contando. Los ensayos se volvieron más intensos, pero también más colaborativos. Kwan, siempre con una taza de café en la mano y una sonrisa serena, se convirtió en una especie de mentor para los más jóvenes del elenco. No era raro verlo revisar guiones junto a los guionistas o ensayar escenas fuera del horario oficial para ayudar a sus compañeros a encontrar la emoción correcta. Elena, por su parte, mostró una madurez inesperada. En una entrevista posterior, confesó que aquella discusión le hizo replantearse la manera en que manejaba las presiones del trabajo. A veces olvidamos que todos somos humanos. La pasión por lo que hacemos puede confundirnos, pero cuando aprendes a separar la emoción personal del personaje, todo fluye mejor. Diego también experimentó un cambio notable.
En lugar de mantener la distancia, comenzó a compartir más tiempo con el resto del equipo. Incluso organizó una cena para celebrar el regreso oficial del rodaje. Quería agradecerles por seguir creyendo en mí, dijo con humildad. A veces el orgullo te hace olvidar lo importante que es tener a tu equipo cerca. La prensa, que en un principio había explotado el conflicto con titulares sensacionalistas, cambió rápidamente de tono. Los artículos sobre el caos en el set fueron reemplazados por notas que destacaban la madurez y la profesionalidad del elenco. Las redes sociales no se quedaron atrás, los fanáticos comenzaron a editar videos y montajes con frases inspiradoras de Kwan, acompañadas por música emotiva. Mientras tanto, el rodaje avanzaba a paso firme. Las escenas más esperadas, aquellas que combinaban drama, amor y traición, cobraban una fuerza especial. Los críticos invitados a presenciar un adelanto privado quedaron sorprendidos por la química entre los protagonistas. Hay una verdad emocional que antes no estaba, comentó uno de ellos. Se nota que lo que vivieron fuera del set alimentó la autenticidad de sus interpretaciones. Un detalle curioso llamó la atención de muchos: en una de las escenas más intensas, Elena debía mirar a Kwan con lágrimas en los ojos mientras pronunciaba una línea cargada de sentimiento. Según los miembros del equipo, no fue necesario repetirla. Fue perfecta en la primera toma, dijo el director. Había algo real en su mirada, algo que no se puede fingir. El proyecto, que al principio parecía tambalearse, comenzó a perfilarse como uno de los grandes éxitos del año. Las cadenas internacionales mostraron interés en adquirir los derechos de distribución, y los rumores sobre una posible segunda temporada no tardaron en aparecer. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente quedó fue una lección de humanidad. Kwan, en una entrevista final, resumió todo con una frase sencilla: el arte nace del caos, pero solo florece con la paz. Esa reflexión se volvió viral y fue citada en miles de publicaciones. Incluso algunos medios la adoptaron como titular: del caos al arte, la enseñanza de Kwan Tatltu. Semanas después, el último día de rodaje llegó con un aire de melancolía y celebración. Entre abrazos, risas y aplausos, el equipo se despidió sabiendo que habían vivido algo más que una simple producción televisiva. Habían compartido una experiencia humana, un viaje de emociones que los transformó para siempre. Cuando las luces del set se apagaron por última vez, Elena tomó la palabra: gracias por enseñarme que los errores también pueden ser parte de la historia. Diego sonrió, levantando su copa de vino, y que los mejores capítulos se escriben cuando aprendemos a perdonarnos. Juan los miró, asintió con serenidad y concluyó: entonces sí, podemos decir que esta serie fue real en todos los sentidos. Y así, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte andaluz, el equipo comprendió que lo que comenzó como una tormenta emocional se había convertido en una historia de redención, compañerismo y arte verdadero. Una historia que, sin duda, el público sentirá como suya cuando finalmente llegue a la pantalla. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su opinión abajo. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo del espectáculo.